clásico, muchas actrices no eran simplemente figuras decorativas. Supieron controlar el set, el ritmo y la tensión. Algunos no solo aceptaban escenas intensas, sino que las exigían. Y cuanto más dura sea la toma, mejor. No querían que las escenas se suavizaran, no buscaron ternura. Querían que el cuerpo hablara cuando las palabras no eran suficientes. Pidieron cuerdas, esposas, nudos ocultos bajo las sábanas, y lo hicieron sin pudor. No fue un error, fue una decisión, porque sabían que esas escenas no se olvidarían, que el público las miraría de otra manera después. Hoy descubrirás quiénes eran esas divas que no temían ser inmovilizadas frente a la cámara. Porque para ellas, el impacto no era fingido, era atado, y todo el estudio lo sabía. ¿Eran realmente sumisas o dominaban incluso estando atadas? Bette Davis no hacía escenas suaves. Si el personaje sufría, ella quería sentirlo. Si la escena exigía gritos, golpes, jalones o forcejeos, ella los pedía más fuertes. En más de una producción, insistió en ser sujetada con fuerza, con los brazos mostrando marcas reales y la cama crujiendo de verdad. Odiaba cuando los actores fingían, quería que se notara, que se escuchara, que no quedara ninguna duda. ¿En qué fue de Baby Jane? Ella misma pidió rehacer las tomas en las que fue arrastrada por el suelo y empujada contra los muebles. Sin dobles, sin cortes. Y si en medio de una escena necesitaba estar atada a la cama, ella rechazaba las correas sueltas. Ella pidió que la ataran firmemente. No era masoquismo, era control. Para ella, si no dolía, no funcionaba. Ella prefería las notas reales a la actuación falsa. Los directores la temían y la admiraban. Cuando Bette llegaba al set, todos sabían que no se detendría por pudor. Su entrega era tan extrema que algunas actrices se negaban a trabajar con ella. Decían que la intensidad no era solo en pantalla, que era imparable en las escenas físicas. Pero ella no pedía permiso, no buscaba aprobación. Quería que el espectador sintiera lo que ella sentía, tensión, impacto, verdad. Una vez dijo que el público no pagaba para verla bonita, pagaba para verla real. Y para Bette, la realidad dolía. Si una escena requería que la ataran, pedía que lo hicieran más fuerte, porque sabía que esas imágenes no se olvidarían. Bette Davis no actuaba solo para pasar el rato. Actuaba para quedarse grabada en la piel de quienes la miraban. A Marlene Dietrich no le gustaba fingir que controlaba la escena. Prefería ceder, pero solo bajo sus propias condiciones. Tenía un gusto abierto por las prácticas poco comunes, tanto en su vida privada como en el set, y lo dejaba claro desde el primer día. Si la escena implicaba que la ataran, no pedía suavidad, pedía precisión. Decía que si la cuerda no apretaba, no servía. En una entrevista, un director confesó que en una escena con Marlene, filmó un primer plano mientras ella estaba atada a una silla, pero cuando cortaron, ella pidió repetirla, no por razones técnicas, sino porque quería que la tensión de la cuerda se notara en sus muñecas, para dejar que su cuerpo hablara sin moverse. Sabía cómo provocar sin decir una sola palabra, y lo hacía con absoluta seguridad. Su imagen pública era ambigua, provocadora, y ella la usaba a su favor. Se vestía como un hombre, hablaba como un general, y solo se dejaba dominar si eso la empoderaba. No interpretaba la sumisión para agradar, lo hacía para impactar. En cada toma, dejaba claro que, si alguien tenía el control, era ella misma, incluso estando atada. Marlene Dietrich convirtió la obediencia en un arma. Cuando pedía que la ataran, no lo hacía para complacer a nadie. Lo hacía porque sabía que esa imagen se quedaría grabada en la mente del público, que la tensión generaría más deseo que cualquier diálogo. Y si había que repetirlo, más fuerte, más real, lo pedía sin dudar. En los años 40, lo que más vendía de Eddie era su cuerpo, y ella lo sabía. En el set, se negaba a que la trataran como frágil. Cuando los guiones incluían escenas de cama, pedía tomas completas, sin cortes protectores, sin trucos de cámara. No le molestaba que la sujetaran con fuerza, al contrario. Decía que si el personaje estaba atrapado, su cuerpo tenía que demostrarlo.
En Éxtasis, una de sus primeras películas europeas, aceptó aparecer inmóvil, entregada al control del otro actor. La escena fue escandalosa en su época, pero no fue improvisada. Ella la negoció, la diseñó y la interpretó sin vergüenza. En Hollywood, los rumores sobre sus preferencias personales se propagaron rápidamente y ella nunca los negó. A veces incluso alimentaba esos rumores con sonrisas discretas en las entrevistas. Eddie jugaba con su imagen. Era inteligente, pero también sabía cómo usar el deseo como estrategia. Si eso significaba estar atada a una cama de utilería frente a todo el equipo, lo hacía sin dudarlo. Para ella, no había contradicción entre la ciencia y la sumisión en pantalla. Solo existía el control, y ella lo tenía todo calculado. No necesitaba justificar nada, ni su sensualidad, ni sus decisiones. Mientras otros la veían como un objeto, ella aprovechaba cada escena para inclinar el poder a su favor. Si una toma requería que se entregara físicamente, lo hacía sin miedo, porque al final del día, ella decidía hasta dónde llegaría. Joan Crawford mandaba más que cualquier director, pero eso no significaba que se negara a ser dominada. Al contrario, su vida personal estaba llena de rituales donde el control cambiaba de manos. Y en el set, cuando la escena exigía tensión física, ella no ponía límites. En Pesesti Humoresque, aceptó ser inmovilizada, sujetada por los brazos e incluso atada en varias tomas que hoy serían difíciles de aprobar. Una de sus frases más citadas era que el dolor bien dirigido genera respeto, y ella vivía según ese principio. En ciertas escenas, exigía que las ataduras se sintieran reales, nada de cuerdas flojas ni trucos de edición. Si el personaje sufría, ella quería que todo su cuerpo lo demostrara. Actuaba con una fuerza inquietante. No le importaba la ternura. Le importaba que el impacto atravesara al espectador. Sus hijas revelaron después que, en la vida privada, reglas teatrales similares aplicaban castigos, roles, rituales nocturnos, pero Joan no se veía a sí misma como una víctima. Para ella, someterse era parte del poder porque nadie la obligaba. Si alguien la ataba, era porque ella lo pedía y lo pedía a menudo. Su imagen pública era perfección, control, elegancia, pero frente a la cámara, prefería terminar deshecha antes que aburrida. Si una escena requería dolor, lo entregaba por completo. Si requería estar atada, lo exigía sin dudar, y lo hacía no para provocar escándalo, sino para dejar claro que era ella quien decidía cómo dominar incluso estando atada. Antes de que Hollywood tuviera censura, Mae West ya hablaba de cuerdas, látigos y camas que se mueven más de lo esperado. En sus películas, no actuaba, insinuaba, y lo hacía de forma tan clara que no necesitaba mostrar nada para que el público entendiera. Sus frases eran armas y también lo eran sus poses. Fue una pionera en llevar fetiches al cine sin ser aplastada por el código. En Sidonie Long hay una escena donde un policía intenta esposarla. En vez de resistirse, sonríe y ofrece lentamente sus muñecas. Eso no estaba en el guión, fue improvisado. Y el director la dejó hacerlo porque todos sabían que Mae West escribía sus propios diálogos y, a menudo, sus propias ataduras. Fuera de cámara, no era muy diferente. Mae jugaba a ser sumisa, pero nunca lo fue. Usaba la imagen de una mujer dominada como disfraz, pero si alguien intentaba imponerle algo, los mandaba al carajo. El fetiche era parte del espectáculo. Y si pedía que la sujetaran fuerte frente a la cámara, era porque sabía que eso vendía, causaba impacto y dejaba huella. No buscaba aprobación. Buscaba el control a su manera. Si una escena implicaba que la ataran o la pusieran en desventaja física, solo lo aceptaba porque ella decidía cuándo y cómo. Mae West no rompía las reglas. Las hacía suyas. Y por eso, mientras otros pedían permiso, ella ya había terminado la toma. Rita Hayworth se convirtió en un ícono mundial gracias a Hilda, pero lo que pocos sabían era que las escenas más intensas no fueron impuestas por el estudio, sino que ella las aceptó. En una de las tomas más memorables, el personaje masculino la agarra por detrás y la lanza sobre la cama. Sin dobles, sin cortes.
Rita pidió que toda la toma se hiciera de una sola vez. Después de filmar, dijo que le gustaba trabajar así, sin filtros, que si la escena exigía dominación, prefería entregarse por completo. No me ates con mentiras, átame con la verdad, bromeó una vez en el set, y nadie olvidó esa frase. Era su manera de decir que no le tenía miedo a lo físico, que el cuerpo también era una herramienta de expresión, incluso cuando estaba atado. Hollywood vendía su imagen como femme fatale, pero en la vida real, Rita entendía el juego. Sabía que esas escenas no se podían fingir, que si la cuerda no apretaba, la emoción no llegaba. Y aunque muchas veces terminaba exhausta, decía que valía la pena porque para ella, una buena escena tenía que dejar huella en la piel o en la mente. Nunca se excusó por lo que aceptaba filmar. Si una toma exigía entrega total, no pedía suavidad, pedía precisión. La cámara no solo la filmaba, la capturaba. Y si para lograr eso tenía que terminar atada, abrumada o derrotada en una escena, no había discusión. Rita lo hacía y lo hacía de verdad. Verónica Laque parece pequeña y frágil, pero en el set era una actriz que no le temía a las escenas duras. Cuando el guión incluía golpes, forcejeos o inmovilización, no pedía delicadeza. Al contrario, muchas veces proponía que se hiciera bien, sin tanto fingimiento. Su apariencia engañaba. Tenía un corazón de acero. En This One for Hire, filmó una escena donde la empujan y la atan a una silla. No solo aceptó la toma, pidió que apretaran más el nudo, tanto que sus brazos temblorosos eran reales. Decía que eso era lo que hacía que la escena valiera la pena. El director quedó impresionado. No esperaba que una mujer de su perfil quisiera más violencia en cámara. No lo hacía por escándalo. Lo hacía por profesionalismo. Para ella, si el personaje era sometido, la actriz tenía que experimentarlo sin medias tintas. Nunca lloraba durante los ensayos. Jamás pidió un trato especial. Ella misma se ataba, respiraba hondo y filmaba. Por eso dejó tantas escenas intensas y ninguna se siente falsa. Verónica sabía que su imagen era delicada, pero su entrega era brutal. Si eso significaba estar atada, con el maquillaje corrido o la respiración entrecortada, lo aceptaba como parte del trabajo. No intentaba lucirse, buscaba el impacto, y si el cuerpo tenía que hablar antes que el guión, le daba las órdenes sin decir una palabra. Antes de ir a Hollywood, Jan Simmons ya había filmado algunas de las escenas más crudas de su carrera en Inglaterra. Era joven, pero no ingenua. Sabía qué papeles aceptaba y los hacía con los ojos bien abiertos. En más de una producción, se la veía atada, controlada, dominada por personajes poderosos y no se quejaba. Ella lo exigía. En La túnica sagrada y otras películas religiosas o épicas, aceptó estar encadenada, ser empujada al suelo, sujetada con fuerza por actores mayores. Decía que el personaje tenía que sentirse atrapado, solo así la emoción cruzaría la pantalla. No le gustaban los cortes protectores. Prefería repetir hasta que el gesto se viera real y se sintiera real. Jan tenía una mirada que lo decía todo, pero cuando el guión exigía el cuerpo, nunca se echaba atrás. Nunca pidió cambiar una escena intensa por comodidad. Entendía que el impacto no estaba solo en el diálogo. Estaba en soportar lo que la cámara capturaba, y ella aguantaba. Por eso cruzó el océano directo al corazón del cine mundial, no por su belleza sino por su entrega. No hablaba mucho en el set, pero lo que hacía dejaba a todos mirando. Si una escena exigía que la inmovilizaran o la arrastraran, ella no solo decía que sí, sino que pedía que no cortaran, que siguieran rodando porque sabía que una actriz que no tenía miedo de tirarse al suelo podía quedarse de pie para siempre. No fue coincidencia, fue una elección. Era poder. Estas mujeres no eran marionetas de un sistema. Eran estrategas de su propia imagen. Eligieron estar atados, dominados o inmovilizados porque sabían que esas escenas durarían para siempre. No lo hacían por sumisión, sino por dominio, por elección, por decisión, por impacto. Hollywood quería venderlas como frágiles, pero en el set, ellas controlaban la tensión, el ritmo, el deseo. Cada cuerda, cada empujón, cada toma sin dobles era una forma de marcar territorio.
Si esta verdad te incomodó, es porque por fin viste lo que siempre escondieron detrás del glamour. Dale al botón de suscribirte porque todavía hay muchas historias que nunca quisieron que escucharas.